Mira, lo más importante de estos bebés prematuros es que estos bebés prematuros desgraciadamente sufren de algunos órganos importantes que son pues vitales para la vida, ¿no? Embarazadas 8 o 9 meses levantan pesas. Claro, Eso, sí. claro. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast A Dosis de Salud. Yo soy Irán Hurtado y como siempre los saludo con muchísimo gusto. Ya lo saben que siempre tenemos temas importantes de su interés para que nos puedan seguir en todas y cada una de nuestras plataformas. Antes de iniciar esta charla, les quiero recordar que todos los miércoles en punto de las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube pueden encontrar estas pláticas con los especialistas que tenemos de invitados. También pueden seguir estas pláticas de forma de fragmentos en nuestro canal de TikTok en Salud 180 y también en YouTube en nuestro canal de Salud 180. Pero bueno, ya dando estos anuncios, ahora sí vamos a entrar en materia y quiero darle la más cordial bienvenida al doctor José Manuel Méndez Lorenzo. Él es ginecólogo obstetra que nos acompaña el día de hoy. Él trabaja en el Hospital Ángeles Roma. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti y a Grupo Imagen por la invitación. No, hombre, al contrario, es un placer tenerte aquí con nosotros para poder hablar Gracias. de temas importantes. Y hoy, hablando de temas importantes, tenemos que hablar acerca precisamente de los riesgos del embarazo pretérmino o del parto pretérmino, ¿no? Es correcto. El día de hoy vamos a tocar, la verdad, un tema muy interesante que es, sobre todo, algo que al sistema de salud le afecta mucho, ¿me explico? Prácticamente el 70% de pues, los desvíos de salud se van para estos niños prematuros, ¿me explico? Ajá. Que nacen prematuros, obviamente antes de tiempo, y que requieren un tiempo en una incubadora, Ajá. sobre todo pues para que terminen de madurar, para que terminen de desarrollarse, y no será hasta el momento que estén listos para que los puedan dar de alta, ¿me Oye, explico? José Manuel, todos los embarazos que no llegan a los 9 meses o a las ¿cuántas semanas? Son 40 semanas 40 ya el término semanas. del embarazo. Si no llegan hasta ese punto, ¿todos los embarazos se consideran prematuros? No, mira, es importante primero que nada definir y aterrizar bien las ideas de qué es un parto pretérmino. Ajá. El parto pretérmino o la amenaza de parto pretérmino en este caso es una condición médica que genera contracciones uterinas, que Ajá. genera dilatación cervical, que se acompaña de que las membranas o la membrana que cubre al bebé está íntegra, pero esto se genera entre las 22 semanas de gestación y las 36.6 semanas de gestación. Ajá. Normalmente un embarazo dura 40 semanas, eso Ajá. es el término del embarazo en el ser humano, pero prácticamente serían todos los bebés que nacen antes de las 36.6 semanas de gestación. O sea, si nacen el 37-38, se considera un embarazo que llega a buen término. Exacto, si nacen de 37 semanas, 38 semanas, son embarazos que nacen. 37 semanas todavía podemos decir que es un poco prematuro, pero ya realmente el bebé está totalmente formado. Formadito. Y el riesgo de que tenga que entrar a una unidad de cuidados intensivos neonatales es mucho menor, ¿no? Ok. Entonces, estrictamente esta definición es de acuerdo a la periodicidad en semanas, Ajá. que lo repito, son 22 semanas de gestación a 36.6 semanas de gestación. Del universo de partos que se dan en la República Mexicana, en nuestro país, ¿decías que el 70% llegan a término o son prematuros? Mira, normalmente el 70% va a llegar a término, va a ser un embarazo totalmente normal. Ajá. Y este otro 30%, según un poco las estadísticas que se revisan, claro, estas estadísticas cambian de acuerdo a países y todo, pero bueno, aquí en México, más o menos el 30% de estos nacimientos van a ser bebés prematuros, Ajá. ¿no? Y el riesgo, obviamente, de estos bebés prematuros es que de acuerdo a la semana a la que nazcan, mientras más chiquitos, más riesgo de complicaciones van a tener, Claro. ¿me explico? Y obviamente esto va a generar mayor gasto en el sistema de salud y mayor gasto, obviamente. 30% es un gap considerable, Claro, ¿no? claro. Sí, considerando que pues diario en el mundo nacen miles de niños nuevos, es bastante el gap, ¿no? O sea, es muchísimo. A comparación de otros países, ¿cómo estamos? ¿Es alto? ¿Es normal? Mira, ¿Es desgraciadamente estamos en un nivel alto, yo lo podría poner así. Tenemos muchos factores de riesgo que más adelante vamos a platicar de ellos. Correcto. Y sobre todo, pues el nivel sociocultural muchas veces juega un papel muy importante, sobre todo en este tipo de enfermedades. Claro, me imagino que todos estos embarazos prematuros en zonas de la sierra marginales es mucho más común, claro, ¿no? Sí. El nivel sociocultural, desgraciadamente, que tenemos en México, pues sigue siendo un nivel medio, bajo, claro. Y eso obviamente genera que los accesos a la salud y los accesos a hospitales grandes en donde el bebé podría tener toda la atención necesaria sea
difícil para ellos, ¿no? Oye, José Manuel, ¿y existe una estadística, un porcentaje de cuántos bebés prematuros llegan a sobrevivir? Sí, seguramente sí existe la estadística. Evidentemente ahorita no traigo el dato, Ajá. pero sí existe ese porcentaje, me explico. Y lo importante de esto es que el momento en el que el niño ingresa a la unidad de cuidados intensivos neonatales, siempre es cuidado de un equipo multidisciplinario, que en este caso está hecho por pediatras, neonatólogos, hematólogos, cardiólogos. Todo esto, pues para tratar de sacar al niño de forma más adelante, ¿no? Y ya es mucho más común que un bebé prematuro pueda sobrevivir sin ningún problema, ¿no? Sí, mira, desgraciadamente esta enfermedad es una enfermedad que sí tiene consecuencias a futuros. ¿Se Sí. considera enfermedad entonces? Bueno, pues el haber nacido prematuro sí se considera una enfermedad. Ajá. Y a pesar de que hoy en día la tecnología... ¿Para la mamá o para el producto o para los dos? No, para el producto. Para el producto. Okay. Ya prácticamente estamos platicando un poco del producto. Este producto, al momento del nacimiento, el haber sido prematuro, se ha visto que ya en la edad adulta son personas que tienen mucho mayor riesgo para obesidad, para enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión. Y además, obviamente, para un poco de retraso en el neurodesarrollo, a diferencia de un niño que llegó a término, ¿me explico? O sea, esa parte sí es importante mencionarla, que sí llega a tener cierto compromiso a futuro al momento. Quizá físicamente no tengan mayor problema, pero a lo largo de su vida puede presentar algunas otras dificultades. Exactamente. Ya mencionabas de los riesgos, de lo que provoca estos embarazos prematuros. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Cuáles son esas banderitas rojas, esas red flags de las cuales tenemos que estar pendientes para evitar un embarazo de este tipo? Claro, mira, lo más importante o uno de los antecedentes más importantes que tengamos es que en la historia familiar de la paciente embarazada, ella haya tenido el antecedente de un parto pretérmino previo, ¿no? Eso es lo que a nosotros como ginecólogos nos tiene que llamar la atención de forma estricta en el momento de la consulta si ella llegó a tener esta amenaza de parto pretérmino previo. Otros factores de riesgo importante que debemos de considerar es las pacientes con bajo peso, pacientes obesas, pacientes con miomatosis uterina, en este caso son tumores benignos del músculo de la matriz, pero llegan a generar también alteraciones o generan también alteraciones en el parto pretérmino. Embarazos sobredistendidos, bebés muy grandes o macrosómicos, bebés que tienen también polidramnios. El polidramnios es cuando el bebé tiene mayor cantidad de líquido amniótico que un embarazo normal, ¿no? Pacientes con antecedente de electrocirugías en el cérvix, ¿no? Que es este procedimiento en donde cortan un pedazo de cérvix por una lesión por virus del papiloma humano. Pacientes con cérvix corto. La longitud cervical también conlleva un parámetro importante para saber nosotros como ginecólogos cómo nos vamos a manejar con esta paciente. Claro. Aquí me gustaría tocar quizá como estos mitos o cosas que sí son reales, que son fácticas, acerca de estos embarazos. Por ejemplo, una de ellas sería la edad de la paciente. ¿Importa? Sí, siempre lo más recomendable es, evidentemente hoy en día, algo que tenemos que tomar en cuenta es que la esperanza de vida en México y en el mundo ha ido incrementando, ¿no? Y evidentemente hoy en día también muchas pacientes o muchas mujeres, también el desarrollo profesional junto con un embarazo muchas veces, pues los tiempos a veces no son... Sí, van postergando, ¿no? Y cada vez tenemos pacientes un poco más añosas embarazadas, ¿me explico? Pero la edad, digamos, que pudiera ser un factor de riesgo, pero realmente el riesgo relativo o la importancia de la edad no podría ser tanto para un parto pretérmino. Estaría implicada en algunas otras cosas. Hoy en día realmente vemos embarazos en pacientes de 38, 39 años, ¿no? Cosa que antes era algo muy raro que sucediera, ¿no? Claro. Mucha gente dice que para hacer... A lo mejor esa cuestión de la edad, si fuera su segundo o tercer embarazo no hay mucho problema, pero sí para el primer embarazo. ¿Es cierto eso? Sí, sobre todo, ahí un poco lo que pasa, nos vamos a salir un poco del tema, pero lo que pasa ahí es que esta reserva ovárica con la que nacen las mujeres ya son células, como yo siempre les explico, células de 37, 38 años de edad, ¿me explico? Que para la vida son células que estás muy joven, estás en la plenitud de tu vida, estás joven, ¿no? Uno tiene 43, se siente joven, sí. Claro que estás joven. Ajá. Pero para la vida genética son células que ya tienen 38 años con este material genético. Entonces son células que pues ya
prácticamente esta parte genética, los telómeros y todo esto a nivel microcelular empiezan a perder calidad. Entonces el riesgo de tener algunas alteraciones genéticas en el producto es más alto, ¿no? Por eso la edad ideal para un embarazo, lo seguimos mencionando, que es entre los 25 y 35 años de edad. Para ¿no? tu primer embarazo, Para ¿no? tu primer embarazo. Ya el segundo, tercero puede ser, como lo decías, Sí. después de los 30 casi pegándole a los 40. Sí. Ahora, otra cosa. Si yo tuve un primer embarazo prematuro y me vuelvo a embarazar, ¿es seguro que mi segundo embarazo vaya a ser prematuro también o no? Mira, el riesgo es importante y es un antecedente que pesa mucho para las pacientes. Si bien yo creo que con un embarazo bien cuidado, acudiendo a tus controles prenatales, midiendo bien la longitud cervical, ver cómo va desarrollándose este embarazo, puede ser que este embarazo llegue a término, sí, por supuesto, ¿no? Pero también es importante, ese antecedente es de los que más pesa para la paciente. Entonces, si hay un factor de que todos tus embarazos puedan ser prematuros. Pueden ser prematuros, correcto. Había por ahí otro mito que decían que es preferible que un bebé sea 7-mesino a que fuera 8-mesino, ¿es cierto? Mira, realmente eso va un poco de acuerdo a la madurez y al desarrollo pulmonar del producto. Este mito es un poco cierto, pero no va porque sea mejor que seas de 7 meses a que seas de 8 meses. ¿Me explico? Depende un poco de la formación de células que producen ciertos factores dentro de nuestro pulmón. Entonces se dice que al momento en el que esto sucede es el 7º mes del embarazo. Y por eso los bebés que nacían en esa época, en 7º mes, como lo llama la gente, tenían como mayor cantidad de surfactante y al momento de respirar les iba mejor. Al momento de los 8 meses este surfactante se iba acabando. Poco a poco, ya que te vas acercando al término del embarazo, y pues obviamente a lo mejor al de 8 meses le costaba un poco más, pero realmente son mitos, ¿no? Que sí es importante y que sí debemos hacer al momento de nosotros enfrentarnos a una paciente con una amenaza de parto pretérmino, con riesgo inminente de nacimiento. Es importante hacer dos cosas muy importantes. La primera es aplicar los maduradores pulmonares, ¿ok? Esto lo hacemos a través de unos medicamentos que son unos medicamentos esteroides que nosotros como ginecólogos damos 2 dosis para acumular cierta cantidad de madurador pulmonar. ¿Esto qué va a hacer? Va a estimular en el pulmón del bebé a que los neumocitos produzcan una sustancia que se llama surfactante. Y esto lo que va a hacer es que va a evitar va prácticamente a evitar que los alvéolos se colapsen al momento de que el producto dé la primera bocanada de aire. ¿Okay? Perfecto. Más adelante vamos a hablar acerca de todos estos factores y recomendaciones que nos tienes que dar para evitar precisamente pues estos embarazos prematuros. Nada más para terminar la parte de los mitos y de las realidades. Ya nos decías esto del 7-mesino, 8-mesino. Es totalmente un mito. El ácido fólico. Mucha gente piensa que, estando embarazada hay que empezarlo a tomar y creo que tiene que ser antes, ¿no? Es correcto, es correcto. El ácido fólico es una sustancia muy importante que nosotros tenemos hoy en día ya en muchos alimentos. Obviamente también existen suplementos, pero es importante que lo más importante de esto es planear un buen control prenatal y sobre todo platicar bien con tu pareja en qué momento van a decidir quedar embarazados. Se recomienda que 3 meses antes de iniciar ya la búsqueda de este embarazo, tanto el hombre como la mujer empiecen a tomar la ingesta de ácido fólico, 4 miligramos o 5 miligramos al día, sobre todo para que mejorar la celularidad de cada uno de ellos, ¿no? El hombre mejorar la calidad de los espermatozoides, la mujer mejorar la calidad de sus células y en este caso mejorar la calidad de los ovocitos. Si ya se les chispoteó, ya no tiene caso que tomen el ácido fólico. Hay una frase que me gusta mucho por ahí que es Dios cuida a sus anmelitos. Entonces la verdad es que muchas veces, si ya no lo hicieron, sí es importante tomarlo en el momento que sepan que están embarazadas. Sí, entonces sí es recomendable. Totalmente recomendable. ¿El uso de anticonceptivos provocaría un embarazo prematuro? No. Ahí prácticamente el uso de anticonceptivos, ¿qué pasaría? No quedarías embarazada, pero no provocaría una amenaza de parto pretérmino, ¿ok? Muy bien. Y ya en cuestiones generales, a rasgos muy, muy grandes, ¿cuáles serían las causas de un parto prematuro? Ya nos decías, puede influir un poco la edad, la herencia. No tanto la herencia. No es hereditario. Siempre nosotros en medicina buscamos mucho los factores de riesgo que puedan tener las pacientes. La verdad es que en medicina nada está escrito y hay veces que la paciente no tiene ningún factor de riesgo y tiene el desarrollo de un parto pretérmino. Pero la principal causa de tener una amenaza de parto pretérmino es que la paciente tenga el antecedente o en ese momento
esté cursando con una infección de vías urinarias. Okay. Normalmente las infecciones, tanto infecciones vaginales como infección en vías urinarias, son las que desencadenan esta irritación uterina, que el útero se empieza a contraer, antes de tiempo, y obviamente que haya la posibilidad de que ya con estas contracciones el cervix comience a dilatar, ¿me explico? Entonces cuando ¿Lo mismo pasa con las infecciones sexuales? Normalmente las infecciones sexuales serían, en este caso, las infecciones vaginales, y sí sería como una vía de entrada para adquirir esta enfermedad, ¿no? Siempre que tenemos una paciente con esto, es importante descartar que tenga o no un proceso infeccioso. Que prácticamente el 90% de estos pacientes va a tener un proceso infeccioso, aunque muchas veces cursan de forma asintomática. Me imagino que todo esto presenta síntomas, claro, señales. ¿A qué debemos estar alertas? Mira, es súper importante que nuestras pacientes embarazadas estén súper atentas en lo primero. 1, contracciones uterinas. ¿Y cómo es una contracción? Porque muchas todavía, pues, el embarazo está creciendo, nunca han sentido una, pero es que la parte del abdomen, donde está la pancita, se pone dura, como yo siempre les explico a mis pacientes, se pone dura como una pared, ¿me explico? O sea, se pone dura. Tu pancita... La pancita, la parte de arriba. La pancita tiene que estar suave, ¿no? ¿Me explico? Tiene que estar suave, que tú la puedas deprimir. Si la pancita está dura, esto no es bueno, ¿no? El siguiente síntoma es que las pacientes sienten una presión pélvica. No sé por qué, y ellas lo describen como una presión pélvica, como si algo te estuviera como empujando hacia abajo. No hacia afuera, sino hacia como abajo. Hacia abajo, exacto. Okay. Y también tienen dolor en la parte baja de la espalda, ¿no? En la región lumbar. Tienen este dolor como me duele, siento, como que no me siento cómoda, ¿no? Esos, digamos, serían los signos como principales. Obviamente estas contracciones, lo que dicen los libros y lo que dicen las definiciones es que la paciente tendría entre 4 contracciones en el periodo de 1 hora, ¿ok? Eso no es normal que lo tengan, y es importante que si alguna lo llega a presentar, acudir con su ginecólogo para revisar qué está pasando. ¿Hay determinado tiempo en la gestación del producto donde empiece estos síntomas, o puede empezar desde el día 1? Es importante recordar la definición, que sería prácticamente pasando las 22 semanas de gestación y antes de las 36.6 semanas de gestación. ¿Por qué 36.6 semanas de gestación? Normalmente a partir de la semana 37, las pacientes embarazadas empiezan a experimentar unas contracciones de preparación, esto para el parto. Sí, eso es algo natural que hace el cuerpo humano, que se conocen como contracciones de Braxton Hicks. Estas contracciones son contracciones de preparación. ¿Y qué es lo que pasa con esta contracción? Normalmente es 1 o 2 contracciones al día. Son contracciones suaves, que no te generan dolor, que no están de forma constante. Es una incomodidad por ahí. Es una incomodidad por ahí, de repente pasa, pero no dura más de 10 segundos y se te quita. Pues ya tenemos 4 en el lapso de 1 hora. Si hay 4 en el lapso de 1 hora, y sobre todo si estás en el periodo de semanas que ya mencionamos, es importante acudir con tu médico porque algo puede estar pasando. Claro. ¿Qué otra cosa, doctor? Es importante ver que no haya sangrado o descarga vaginal, ¿ok? Y sobre todo también estar bien pendiente que no haya ni síntomas urinarios. ¿Cómo lo mencionan las pacientes? Me arde al hacer pipí, voy a hacer pipí y tengo que pujar para que la pipí salga. Termino de orinar y me siento como con la sensación de querer seguir haciendo. Es importante también revisar que no haya flujo vaginal, o sea, que no haya un flujo vaginal que huela feo, que dé comezón en los genitales, que tenga síntomas de una infección genital, ¿me explico? También eso es súper importante hacerlo. Ok. ¿Esos serían todos los síntomas? Serían prácticamente los síntomas, la actividad uterina y algún otro síntoma, como ya mencionamos, ¿no? El dolor lumbar y todo esto. Desafortunadamente les pasa esto a las pacientes. Van contigo, van con otro doctor, van con un especialista y les dicen, pues sí, efectivamente tienes amenaza de un parto prematuro. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay medicamentos? Claro. ¿Hay terapias? ¿O qué es lo que sucede? Mira, lo más importante aquí que tenemos que hacer nosotros como doctores es individualizar cada uno de nuestros pacientes. Hay pacientes que pueden llegar con una amenaza de parto pretérmino, con síntomas urinarios o con alguna infección vaginal, pero que al momento que nosotros exploramos a la paciente y hacemos una exploración física, la revisamos y encontramos que efectivamente sí tiene actividad uterina. Esto lo podemos revisar palpando, quedándonos con la manita sobre el útero, revisando qué tan frecuente se pone dura, o utilizando un tococardiógrafo, que es un instrumento que mide las contracciones uterinas, ¿no? Y también mide la frecuencia cardíaca. La otra forma de hacerlo es a través de un examen vaginal para revisar, obviamente,
¿hay dilatación ¿Contacto? o no hay dilatación? Sí, con un tacto vaginal, ¿no? Es importante saber que si la paciente tiene dilatación, 3 centímetros o más centímetros de dilatación, generalmente se quedan hospitalizadas porque hay que dejarlas en reposo, hay que madurar los pulmones del bebé y necesitamos utilizar medicamentos que se conocen como medicamentos tocolíticos, que lo que van a hacer es que van a mitigar o van a cesar esta actividad uterina. Evidentemente a esto tenemos que aunar, si es que tiene uno una infección, antibióticos para erradicar el foco infeccioso y así erradicar pues prácticamente ya la actividad uterina. Y me imagino que sí o sí es reposo absoluto o no. Mira, eso del reposo absoluto hoy en día está un poco ya contraindicado. Antes sí se creía que las pacientes con amenaza de parto pretérmino tenían que quedarse como momias, ¿no? Petrificadas, no moverse, solamente estar como así y no se podían parar de la cama. Hoy en día la verdad es que ya existe un poco más de libertad y los estudios lo avalan, que no hubo relación entre la paciente que se quedó petrificada como momia, que la paciente que hizo algunas actividades tranquilas, ¿no? Cama al baño, baño a cama, pararse al sillón, regresar, venir, me explico, ¿no? Pero sí es importante saber que en el embarazo hay que hacer ejercicio, ¿no? O sea, no está contraindicado el hacer ejercicio. Si tu doctor no te contraindica el hacer ejercicio, tú puedes hacer ejercicios, pero que sean ejercicios de bajo impacto, ¿no? Claro. Tampoco meterte ahí al ring Hacer con pesas. Pesas Hay mucha lo puedes gente, hacer, sí. Desafortunadamente, ahorita con las redes sociales hay muchas influencers, Sí, ¿no? sí. Que con tal de ganar likes o views o lo que sea en sus páginas, embarazadas 8 o 9 meses, levantan pesas. Eso, Claro. sí. Sí, o mira, no. la verdad es que si tu médico no te contraindica alguna condición para hacer ejercicio, puedes hacer cardio, puedes correr, obviamente con mucho cuidado de no tropezarte, ¿no? Para que no vaya a haber alguna caída, sobre todo algún impacto en el abdomen, pero puedes hacer pesas. Yo lo que les recomiendo a las pacientes es que en un principio, cuando el embarazo es pequeño, obviamente el hacer ejercicio se vuelve algo fácil, pero conforme va creciendo, pues ya traes 2-3 kilos más en el abdomen, esto cuesta, ¿no? Entonces, pero sí pueden levantar pesas y hacer actividades. Peso ligerito, una cosa bien. Sí. ¿En posición de dormir hay alguna preferencia? Preferentemente, idóneamente, lo ideal es que las pacientes se acuesten sobre su lado izquierdo, ¿no? En posición fetal, sobre su lado izquierdo, para mejorar el flujo sanguíneo. ¿Por qué no sobre el derecho? ¿Porque presionas el corazón? Conforme el producto va creciendo, el útero va creciendo y va desplazando los órganos abdominales hacia arriba. Cuando te acuestas sobre tu lado derecho, es más frecuente que el útero presione la vena cava, ¿no? Que la vena cava es la vena que nos regresa la sangre de las extremidades hacia el corazón. Si existe la presión del útero sobre la vena cava, va a hacer que se te hinchen más las piernas y que obviamente pues ese retorno venoso cuesta mucho más trabajo. Entonces dormir siempre de lado y sobre su lado izquierdo. Estas almohaditas y todas esas cosas que están vendiendo ahora para las mamás, ¿las recomiendas o no? Sí, funcionan perfectamente, ayudan muy bien para el descanso de las mamás. Ok, sí, porque pobrecitas. No, la verdad es que en un principio duermen bien, pero después ya se vuelve a hacer, se empieza a hacer más difícil. Sí, obviamente imagino que esta probabilidad o el porcentaje de un embarazo prematuro se incrementa cuando tienes un embarazo gemelar. Claro. Sí. El embarazo gemelar y la sobredistensión uterina son obviamente, tenemos que estar, si en un embarazo normal, cuando es un producto único, tenemos que estar muy pendientes de nuestros pacientes. Con un embarazo gemelar tenemos que estar, pero el doble de cuidado. El doble y si de son cuidado. 3, el triple. Y el doble exactamente, sí. Porque sí, obviamente esta sobredistensión uterina al tener 2 productos dentro del útero es un factor de riesgo para una amenaza de parto pretérmino, por supuesto, ¿no? Ahora, con todos estos tratamientos de fertilidad, in vitro, etc. ¿También aumenta el peligro o la posibilidad de que la paciente pueda presentar un embarazo prematuro? Si revisamos los últimos artículos, sí vienen los tratamientos de fertilidad como un factor de riesgo para un parto prematuro, pero realmente la incidencia, o sea, el número de casos que lo va a presentar con este antecedente es bajo. Entonces, puede que sí está dentro de esto, pero realmente es bajo el porcentaje, ¿no? Oye, ¿y cómo reducir estos riesgos? ¿Qué podemos hacer antes, durante y después del embarazo? Mira, lo más importante es que las pacientes en un principio, al momento de saber que están embarazadas, acudan con su médico ginecólogo al control prenatal. ¿Para qué sirve? O cuando lo estén planeando también, claro, ¿no? Previamente antes del embarazo también es ideal que lo planeen para ver qué factores de riesgo tienen esto. Pero si ya están embarazadas, como ya hace rato platicábamos, se enteraron y ellas a lo mejor no lo estaban buscando, es importante que acudan con su médico, en este caso con un médico ginecólogo, sobre todo para iniciar el control prenatal. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en el control
control prenatal, tratamos de identificar los factores de riesgo que tiene cada una de nuestras pacientes, ¿me explico? Y en base a cada una de los factores de riesgo que encontremos de estas pacientes, es importante individualizar cada caso y sobre todo dar, pues obviamente, los tips para cada una de estas pacientes, ¿me explico? Y ver qué factores de riesgo tiene esta una mujer, paciente. por ejemplo, estando embarazada y no embarazada, ¿cada cuándo tiene que ir al ginecólogo? Mira, yo recomiendo, estando embarazada, tiene que ir una vez al mes a su control prenatal. Normalmente las guías oficiales aquí en México dicen que las consultas prenatales es una vez al mes hasta la semana 34. Una vez de la semana 34 hay que volver a citar a la paciente a las 2 semanas, en la semana 36, y de ahí la tenemos que estar revisando cada semana. ¿Por qué razón? Pues bueno, esto es evidentemente conforme el bebé va creciendo, pues de repente dejan de producir líquido, entonces esto lo tenemos que identificar de forma rápida, ¿me explico? Entonces, sí saber que cada semana ya al término del embarazo van a tener que estar yendo al ginecólogo para revisarle, ¿no? ¿Y no embarazada? Y no embarazada, lo recomendable, depende un poco de la etapa de la vida, pero lo ideal es al momento de iniciar vida sexual o de iniciar ya relaciones sexuales, acudir a tu ginecólogo porque hay que hacer los estudios, hay que revisar si quieres o no un método de planificación familiar e incluso la consejería de estos métodos de planificación familiar. Pero si va bien, ya vas esto, sería una vez al año para revisarte, hacerte todo tu chequeo de forma anual. Ok, entonces en cuestiones de prevención, ir al ginecólogo. Eso sería lo primordial. Siempre en medicina prevenir es mucho más barato, mucho más sencillo. Sí, claro. El camino es mucho mejor si previenes a que si ya tienes la enfermedad. Ok. Hace ratito hablábamos precisamente de las complicaciones que podría presentar un bebé prematuro, claro, no al momento de nacer, sino a lo largo de su vida. ¿Cuáles serían rápidamente y cómo prevenirlas o cómo tratarlas? Mira, lo más importante de estos bebés prematuros es que estos bebés prematuros desgraciadamente sufren de algunos órganos importantes que son pues vitales para la vida, ¿no? El primero es el cerebro. Estos bebés tienen, al momento del nacimiento, llegan a tener obviamente una neuroplasticidad disminuida, entonces el riesgo pueden llegar a tener edema en el cerebro, inflamación en el cerebro, hemorragias en el cerebro, porque es un cerebro todavía prematuro, ¿no? Otro órgano que sufre es el ojo, aunque uno no lo creería, pues dirías, el bebé pues prácticamente nace con los ojitos cerrados, casi no los abre, pero la retina sufre, entonces los bebés pueden tener algo que no es como retinopatía del prematuro, y esto los puede dejar con un grado de ceguera. Otro órgano que sufre, pues obviamente son los pulmones. Al no tener esta madurez necesaria, los pulmones les cuesta trabajo respirar y es necesario, en la gran mayoría de los casos, utilizar respiración artificial a través de un tubo que está llevándoles oxígeno hacia estos pulmones. Otro órgano que sufre es el intestino. Pueden llegar a tener infecciones, enterocolitis necrotizante, que una parte del intestino se necrose y lo tengan que operar. Entonces, sufren de muchas consecuencias estos productos. Entonces, por eso la estancia dentro de estas unidades de cuidados intensivos es elevada, ¿no? Claro. Me imagino que después de nacido tiene que estar yendo a consulta, claro, para checar cualquier tipo de estas complicaciones y canalizarlo con un especialista, ¿no? Sí, una vez que haya sido dado de alta de esta unidad de cuidados intensivos, este paciente tiene que ir directamente a pues los cuidados ya con el pediatra, ya una estimulación temprana y obviamente a cuidados que ya el ¿Todos pediatra entran a incubadora? Sí. Todos. Normalmente todos los productos que nacen entre 34, 33 o menos semanas de gestación entran a incubadora. Claro, ya volvemos a platicar mi frase, en medicina puede o no puede, claro, ¿no? Hay bebés que a lo mejor nacen de 34 semanas y nacen muy bien y no la requieren, claro, y habrá a lo mejor el que nace de 34 semanas y sí la requiere, ¿no? Doctor, ya para terminar, ¿alguna recomendación que le quieras hacer a los papás, claro, que están pasando por esto, a los papás que piensan embarazarse, a los que quieren encargar un bebecito? Sí, ¿qué les dirías? Idóneamente es que si están buscando un embarazo, que vayan antes a su ginecólogo, platiquen con él, vean qué opciones tienen, vean cómo están sus exámenes de sangre, sus estudios, y sobre todo, pues que sea un embarazo planificado, ¿no? Eso es claro, lo ideal y como debería de ser esto. Totalmente. La gente que ya lo tiene y que ha cursado con alguna amenaza de parto pretérmino, pues bueno, mucha fuerza, que esperamos
el producto vaya desarrollándose de forma correcta. Y sobre todo, pues acudir a sus consultas prenatales. Eso es lo más importante, que nosotros como ginecólogos atendamos a la paciente, pero sobre todo identifiquemos los factores de riesgo que tengan estas pacientes para poder llegar a tener esta enfermedad. Perfecto. Pues yo, doctor, te quiero agradecer muchísimo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. El doctor José Manuel Méndez Lorenzo, él ya lo decía, es ginecólogo obstetra. Él trabaja en el Hospital Ángeles Roma. Sí. Ahí lo pueden consultar con mucho para gusto. Cualquier cosa. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Con nosotros. Ojalá que también a ustedes les haya servido esta charla que tuvimos precisamente para evitar cualquier tipo de estas situaciones y sobre todo para informarse. Es importante que las pacientes estén bien informadas y que lleven un buen embarazo, ¿no? Un embarazo sano va a traer un producto sano y si no es así, pues están en las mejores manos. Es correcto. Pues yo soy Irán Hurtado, ya lo saben. Pueden esperar el siguiente episodio de Dosis de Salud de este podcast a través de YouTube el próximo martes en punto de las 7 de la noche en nuestros canales, ya lo saben, Salud 180 en TikTok y también en YouTube. Nos vemos a la próxima, cuídense mucho y muchísimas gracias.